de Lamentaciones, capítulo 3. Libro de Lamentaciones, capítulo 3. Y vamos a considerar varios versículos, comenzando en el 22. Cuando usted lo tenga, le da un fuerte amén. Santo Jesús. Lo leemos a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Oramos a Dios. Dios y Padre celestial, delante de tu presencia, Dios amado, dándote a ti gracias, dándote la gloria. Hemos cantado, Dios, y glorificado tu nombre. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos hables y que tú nos ministres. Tú conoces nuestras necesidades. ¿Te acuerdas, oh Dios, que fuimos creados del polvo de la tierra? Y por tal razón, Señor, somos débiles, tenemos debilidades, flaquezas. Pero también reconocemos, Señor, que en tu presencia, Señor, y sobre tu presencia y bajo tu presencia tenemos el poder de tu Espíritu. Te rogamos, Padre, que tú nos hables y que tú nos ministres. Y te daré a ti toda la gloria, Señor, y la honra. Amén y amén. Pueden sentarse, mi hermano. Quiero compartir la palabra de Dios bajo el tema un lugar reservado. El verso que hemos leído en esta hermosa tarde es un verso que nosotros siempre que tenemos la oportunidad lo citamos y decimos: nuevas son cada mañana la misericordia de Dios. Nosotros plenamente estamos convencidos de lo que es y lo importante que es la misericordia de Dios para nuestras vidas. Es tan importante que muchas veces cuando sentimos que las situaciones son demasiado fuertes en nuestras vidas, llegamos hasta pensar que la misericordia de Dios se ha distanciado de nosotros. Llegamos a pensar en ocasiones que Dios tiene misericordia para algunas personas y para otras no. Hay veces que cuando vemos situaciones de crisis en la ciudad o en los estados, como de desastres naturales, a veces escuchamos gente que dice que no hubo misericordia de Dios. Otros dicen que fue el castigo de Dios sobre la nación. Y siempre hacen especulaciones de lo que realmente ocurre alrededor de nosotros. El libro que hemos considerado en la mañana de hoy, Lamentaciones, se cree bastante y tiene gran firmeza en que fue Jeremías el escritor del libro. Y si vemos que fue, o consideramos que fue Jeremías, pues fue en el tiempo del cautiverio del pueblo de Israel. Usted sabe que Israel pues fue entregado en muchas ocasiones al maltrato de otras naciones, otros reyes. Maltrataban la nación de Israel. Dios los entregaba prácticamente, los depositaba en manos de reyes malos, de gobernadores malos, de naciones enemigas. Y siempre que veíamos que el pueblo de Israel era sumergido dentro de una crisis nacional, donde el pueblo sufría la opresión de sus enemigos, muchas veces el que estaba a la distancia decía que Dios no tenía misericordia con su pueblo. Pero sin embargo, amados, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos cuántas veces en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel quedó cautivo y presos de una nación enemiga, siempre Dios enviaba su mano poderosa para librarlos.
siempre Dios los alcanzaba. Siempre en los momentos donde el pueblo estaba cautivo, donde el pueblo vivía una opresión, donde el pueblo tenía una persecución, cuando se doblaban las rodillas y comenzaban a clamar al Dios de Israel, dale la gloria al Señor, Dios escuchaba desde la distancia y enviaba la liberación. No era que Dios no tenía misericordia con el pueblo, porque aún estando en cautiverio, aún estando, amén, en opresión, aún estando en aflicción, nunca decayeron la misericordia de Dios. Siempre el pueblo tenía la bondad de Dios donde quiera que se encontraba. Su nombre es gloria. Pero sabemos nosotros que es más fácil para nosotros decir que la misericordia de Dios es buena y que tenemos la misericordia de Dios cuando nos encontramos gozando de una gran bendición. Pero no quiere decir, iglesia, que cuando no hay una bendición y estamos, amén, siendo afligidos en medio de una prueba, quiere decir también que la misericordia de Dios está con nosotros, porque tú estás aquí en esta mañana, aún en medio de una prueba, adorando y glorificando el nombre del Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Y el profeta dijo en el versículo 22, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Pero Jeremías está hablando, mi amado, en un momento de crisis nacional, en un momento donde Israel estaba cautivo, donde Israel, dice la Biblia en uno de los salmos, que habían enganchado las arpas, que habían enganchado, aleluya, todo lo que servía para adorar al Señor. Y decían ellos: ¿cómo yo he de adorar a mi Dios en tierra extraña? Y los que los estaban persiguiendo y oprimiendo le decían: ¿por qué no le cantas a tu Dios ahora? ¿Por qué no puedes tocar el tamborín? ¿Por qué no puedes tocar el pandero? Y ellos le decían: es que lejos, es que en tierra extraña no podemos adorar al Señor. Pero yo quiero decirte en la mañana de hoy, aleluya, que no importa, aleluya, a dónde nos encontremos, aleluya, quizás perseguidos, quizás confundidos, aleluya, podemos levantar nuestras manos al Señor y adorar la gloria de nuestro Dios, aleluya, porque Él siempre, aunque estemos cautivos en un lugar, aunque estemos presos en algún lugar, hay un lugar reservado donde tú y yo podemos entrar a adorar la gloria del Señor. Dale un aplauso al Cordero de Dios en esta mañana, el lugar reservado de Dios. Israel, mi amado, estaba cautivo en Egipto por 430 años. Pero mientras estaba en Israel, mientras más los oprimían, más ellos se multiplicaban. Mientras más los oprimían y los afligían, más ellos crecían. Aleluya. Pero dentro de Egipto había una porción de tierra que Dios había separado para ellos, que se llamaba Gosén. Aleluya. Y cuando vinieron las plagas sobre Egipto, ninguna plaga tocó el pueblo de Israel. ¿Por qué, iglesia? Porque estaba en un lugar reservado de Dios. Dale la gloria al Señor. Cuando usted esté en una prueba, busca el lugar reservado de Dios. Enciérrate en la presencia de Dios, porque dentro de la presencia de Dios encontramos que nunca decae la misericordia de Dios. Nunca van a decaer. Siempre la misericordia de Dios está a nuestro favor. Siempre. Lo único que hay veces es que en medio de una aflicción no podemos adorar a Dios con libertad. Pero el salmista en el Salmo 27:5 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Dale la gloria al Señor en esta mañana. Él me esconderá, aleluya, me va a esconder en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en los reservados de qué? En los reservados de su morada. Dale la gloria al Cordero. Y va a poner mis pies sobre peña y yo voy a poder glorificar el nombre del Señor. Siempre hay un lugar apartado de Dios, separado
refugiarnos en Dios. Él sabe que tú y yo, aleluya, tenemos debilidades, tenemos flaquezas, que hay veces que el problema o las circunstancias que vivimos no nos ayudan a levantarnos, aleluya, y adorar al Señor. Pero si sabemos, aleluya, que en medio de una tormenta, aleluya, usted ha visto, mi amado, los mapas de escape que hay dentro de las ciudades, aleluya, hay un mapa para cuando hay, aleluya, fuego en el edificio, hay un mapa para cuando hay tornado, hay un mapa para todo. Pero que tú tienes que hacer cuando pronto llegue a un lugar de prueba, comienzas a buscar a dónde, aleluya, está el lugar de escape. Dale la gloria al Señor, aleluya, porque eso te va a llevar a los reservados de Dios. Yo creo que hoy en esta mañana algunos van a tener que mirar una vez más su casa y su prueba y comenzar a hacer el mapa de escape. ¿A dónde te vas a esconder? A su nombre, gloria. Usted sabe que cuando hay un tornado, aleluya, dicen que hay que esconderse, amén, debajo de lugares fuertes, aleluya, con la cabeza hacia abajo, a su nombre, gloria. Así mismo hay que ser los creyentes. Cuando tú veas el viento huracanado, dale la gloria al Señor, el tornado que viene, aleluya, no corras hacia afuera, no corras, aleluya, a esconderte debajo de algo que no tiene fortaleza, aleluya, corre a los pies del Señor, dobla tu cabeza, a su nombre, gloria, cúbrete en la presencia de Dios, porque ese es el lugar reservado de Dios. Siempre hay un lugar reservado en eso para nosotros. Por eso el profeta dijo: nunca son, nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Y luego dice: mi porción es Jehová. Mi porción, a su nombre de gloria. O sea, lo mejor, lo reservado, lo que tengo para el momento de crisis, lo que tengo para el momento de dificultad, lo que tengo aparte, a su nombre, gloria. Cuando yo me criaba, amado, aleluya, yo me crié pobre como todos nosotros, y todavía sigo siendo pobre, rico en el Señor. Amén. Pero yo me acuerdo que cuando mi hermana comenzó a trabajar y ganaba sus centavitos, ella iba al supermercado a comprar cosas y las traía y las marcaba y le ponía nombre y las ponía en la nevera, su nombre no. Y cuando yo veía eso, yo, un muchacho imprudente como yo era, travieso, entonces cuando yo abría la nevera, yo le decía a mi mamá, aleluya, ¿por qué ella le tiene nombre a sus cosas? A su nombre, gloria. Y mi mamá decía: no, es que ella lo reservó, porque eso es lo único que ella come. Y yo decía: ella lo come y yo también lo como. Dale la gloria al Señor. A su nombre, gloria. Lo que te quiero decir con esto, iglesia, aleluya, que hay un lugar reservado para ti, un lugar reservado para ti, un lugar reservado para mí. Hay un lugar a donde tú te puedas refugiar. Dale la gloria al Cordero de Dios. Pero ¿por qué humanamente corremos fuera y avanzamos a escapar de las situaciones? De veces que ni escapamos, a veces nos encerramos en ellas, nos encerramos en la condición. Y cada vez que venga una crisis, una tormenta a nuestra vida, es porque Dios nos quiere enseñar a dónde está su lugar secreto, a dónde tú y yo nos vamos a refugiar. Por eso me gusta como dijo el profeta, dijo: Jehová, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Ah, su nombre, gloria. ¿Quién lo dijo? ¿Los labios de él? No, lo dijo su alma. Su alma, que es la que tenía necesidad. Porque a veces nosotros a todos le llamamos necesidad. Necesito esto, necesito lo otro, necesito un carro, necesito ropa nueva, necesito un teléfono. Todo lo necesitamos. Pero realmente es lo que necesita nuestra alma. ¿Será beneficioso para mi alma lo que voy a obtener, lo que voy a alcanzar? Es necesario quizás para yo sobrevivir.
Pero lo más importante, iglesia, no es sobrevivir, aleluya, como tú y yo caminamos todos los días, es sobrevivir refugiado en la presencia de Dios. Dale la gloria al Señor, porque cuando vengan los tormentas y cuando venga el viento fuerte, aleluya, hay un lugar reservado para nosotros. Dale la gloria al Cordero en esta mañana. Por eso el profeta decía: bueno es Jehová a los que le esperan. Dale la gloria al Señor. Al alma que le busca, bueno es el Señor. Es que nunca ha sido malo, nunca ha tenido algo malo para nosotros, que no se parece o no coordina con lo que tú y yo queremos, pero no necesariamente es malo. A veces nosotros nos sentimos afligidos, pero cuando nos sentimos afligidos y vemos que no se arreglan las cosas, pensamos en que Dios no las quiere arreglar ni solucionar, o que simplemente Él me está dejando en la prueba sin ninguna misericordia. Pero muchas veces, de la forma en que Dios está trabajando en nuestras vidas, es de la forma que Él entiende que puede elaborar y formar a una persona que va a reconocer que está refugiado en Dios, que nunca Dios lo ha abandonado, que nunca Dios se ha apartado de él. Si algo dijo el salmista en el Salmo 142, dijo: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Eres tú mi esperanza y mi porción. Mi porción, lo que ha sido separado para mí, lo que ha sido reservado antes en la antigüedad. Usted lo puede ver en Primera de Samuel capítulo 9, cuando iban a ungir al rey. En aquel momento estaba Samuel buscando al hombre que Dios había señalado, que era Saúl en aquel momento. Y cuando el Señor lo llevó a casa de Elí, y él llegó a casa de Elí, cada joven que pasaba delante de Elí, Elí pensaba que ese iba a ser el ungido de Jehová, que ese iba a ser el rey. Y pasó el primero. Dice la Biblia que era fuerte, robusto. Y cuando Saúl lo vio, dijo: ese es. Pero escuchó la voz de Dios que le dijo: ese no es. Porque tú miras la apariencia, pero yo estoy mirando el corazón. Y mientras sigue el Señor, amén, ministrando la vida de Saúl, porque había una ministración también para Saúl. Dale la gloria al Señor. Para Samuel, aleluya. Samuel, cuando llega a la casa de Isaí, pensaba que entrando rápido, aleluya, iba a encontrar al hombre que Dios había separado. Pero pasaron un sinnúmero de personas, aleluya, buscando a David, y cuando pasaron aquellos hombres, aleluya, delante de Saúl, de Samuel, aleluya, él comprendió que no era el que Dios había señalado. Pero cuando Dios señaló a David, aleluya, Dios dice la palabra que Samuel subió a sacrificar holocausto delante del Señor, y el Señor le dijo: separa, aleluya, esta ofrenda, separa esta porción, porque esta porción es para el que tú vas a llamar y se va a sentar a la mesa. Dale la gloria al Cordero de Dios. Yo quiero decirte en la mañana de hoy que todos los días, cuando tú te levantes, aleluya, hay una porción separada de Dios para tu vida. Dale la gloria al Cordero. Tú no la sabes, yo no la conozco, pero yo quiero decirte en la mañana de hoy, aleluya, que antes de que tú y yo nos levantemos, ya Dios conoce nuestro día. Y antes de que tú emprendas el día y las dificultades del día, ya hay una porción separada para ti, para mí. Dale la gloria al Cordero. Pero hay que entrar, aleluya, al lugar sagrado, al lugar reservado de Dios. Porque fuera del lugar reservado de Dios, nunca vamos a conocer y entender los propósitos de Dios en nuestra vida. Yo no sé, mi amado, cuántas veces has escuchado
Una porción como esta donde Dios te habla que hay que buscarle a Dios, donde Dios te invita a que te acerques a Él. Si algo dijo el salmista en el Salmo 16, dijo: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, dijo el salmista. En la antigüedad se tiraban unas sogas para determinar el territorio, la tierra que le tocaban a los herederos. Todos los herederos de la casa tenían que pararse en el momento de dividir las tierras y lanzar sus cuerdas. Y el salmista dijo: mis cuerdas han caído en lugares deleitosos. Y luego dice el verso que leí, que dice: Jehová es la porción de mi herencia. A su nombre gloria. Como diciendo: está bien que yo tenga tierras, está bien que tenga beneficios, que tenga las cosas materiales que necesito. Está bien que mi padre me haya llamado a tomar la herencia que me corresponde. Aleluya, pero yo sé que no importa donde yo tire las cuerdas, dale la gloria al Señor. Aleluya, si las tiro hacia Dios, van a caer en lugares deleitosos, a su nombre gloria. Porque es, aleluya, agradable la porción de mi herencia. Mi alma alaba al Cordero, porque Dios es la porción de mi herencia. Y cuando tú y yo reconocemos, iglesia, que no importa todo lo que alcancemos en nuestra vida, la importancia, lo más importante es tener la porción de Dios, que satisface nuestra alma. Por eso el profeta dijo bien claro, dice: pues mi porción es Jehová, lo dijo mi alma, a su nombre gloria, refugiado en Él. Estaba viviendo lo mismo que vivía el pueblo de Israel, la cautividad. Usted sabe bien, le llaman el profeta llorón a Jeremías. Siempre estaba llorando, lamentándose. Pero cuando se lamentaba y hablaba con firmeza luego lo que significaba Dios para su vida. Por eso usted lo ve en el versículo 53 que dice: ataron mi vida en cisterna y pusieron piedra sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza y yo dije: muerto soy. Y luego dice el 53: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda, oíste mi voz, no esconda tu oído al clamor de mi suspiro, te acercaste en el día que te invoqué y me dijiste, a su nombre gloria, no temas. Santo el Señor. Eso lo dijo un hombre que sabía que no importara la situación donde vivía, Dios era su porción. Dios es mi porción en la tierra de los vivientes, dijo el salmista. Hay veces que nosotros queremos demasiadas diferentes porciones en nuestra vida. Que Dios prepare siempre lo que nos hace falta, ¿verdad? Materialmente es necesario para vivir. Pero la necesidad de ser salvo está en que mi porción sea Dios. En que Él sea mi porción. Por eso el salmista, cuando vivió aquella crisis en el Salmo 53, porque en el 23, aquello era una crisis. Él dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él estaba viviendo un momento oscuro de su vida, mi amado. A veces que nosotros lo leemos porque mami lo leía, abuelo lo leía y todo el mundo lo sabía en mi casa. Aleluya, pero cuando tú profundizas en ese salmo, él dice: Jehová, aleluya, Jehová es el que me va a proveer. Aleluya, no hay nadie como Dios. Prácticamente decía: Él es el mejor, Él me va a suplir en todo momento. Aleluya, aunque ande en sombra de valle y de muerte, aleluya, no temeré mal alguno. Él lo decía con fortaleza, pero el Salmo 123, aleluya, el Salmo 23, versículo 5, hay un verso que me agrada mucho, cuando él dijo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dale la gloria al Señor. Aleluya, Él prepara una mesa con una porción especial para tu vida y para mi vida. Dale la gloria fuerte al Cordero. Aleluya, entiéndelo bien en la mañana de hoy. Nada es mejor que estar en el lugar reservado de Dios. Nada es mejor. Por eso es que cuando yo leo el Salmo 23, sí es muy fuerte
la enseñanza que hay ahí. Pero el versículo 5 siempre me ha llamado la atención cuando el salmista dijo esas palabras: aderezas mesa, me preparas una mesa, me arreglas una mesa, me la acomodas, me la pones bien bonita. Qué hermoso es, ¿verdad?, llegar a la casa y que hay una mesa preparada ahí, muy bonita, con sus platos y su comida puesta. Y su velón puesto, su nombre Dios. Pero un velón, de esos de olor, no de otro velón. Y la satisfacción que tú te das, ¿no? Que tú llegas a tu casa y está la mesa lista. Y la preparaste con ese fervor. Y que cuando el que tú invitaste llegue y se siente con esa alegría, ¿no? Con esa satisfacción. Y quizás vivió un día bien difícil, un día bien difícil fuera. Pero qué bonito es que cuando tú tuviste un día feo, un día difícil, un día complicado, que entraste por las puertas y había una mesa preparada. Espiritualmente es igual, iglesia. Espiritualmente tú puedes tener el día más complicado de tu vida, pero tan pronto entras por las puertas de la casa del Señor, alabanza el nombre del Señor, o entras a tu casa y vas al lugar, aleluya, que has reservado para hablar con el Rey, dale la gloria al Cordero de Dios. Hay una mesa preparada y tú te sientas cómodamente, aleluya, a disfrutar de lo que Dios te ha dado, dale la gloria al Cordero de Dios. Si alguien aquí no me entiende en la mañana de hoy y quiere saber lo que es un lugar reservado, aleluya, comienza a preparar un lugar en tu casa a donde tú puedas hablar con Dios y comunicarte con Él, alabanza el nombre del Señor. Si tú le preparas un lugar a Él, aleluya, cuando tú llegues agobiado y abatido, aleluya, Él te va a estar esperando en el lugar reservado. Dale la gloria al Cordero de Dios. Hay que prepararle un lugar a nuestro Dios, y tan pronto lo preparemos, hay un lugar para nosotros. Hay un lugar donde nosotros escondernos en Dios. A su nombre y gloria. Hay veces que nosotros esperamos que llegue el domingo para soltar la carga que tenemos encima, pero la has cargado toda la semana. Y a veces dice, pues que yo no he tenido ni a quién dárselo, no tengo ni con quién hablar, ni quién derramar de mi carga sobre él. Y a veces lo que no sabemos es que no necesitas esperar el domingo, tienes que tener un lugar en tu casa. Tienes que tener un lugar en tu trabajo. Tienes que tener un lugar en el carro, darle la gloria al Señor. Que mientras la crisis está pasando y tú estás en el trabajo y no tienes un lugar donde entrar en tu trabajo, en vez de irte a comer tu comida, dale la gloria al Señor, vete a tu carro a hablar con Dios, dale la gloria al Cordero, donde haya silencio, donde tú clames y llores con Dios un momento, aleluya, porque el Dios de los cielos, aleluya, va a tener algo reservado para ti, dale la gloria al Cordero de Dios. Pero tienes que entender, iglesia, que son nuevas cada mañana la misericordia de Dios, pero hay que entrar en los reservados de Dios para comprender cuál es la nueva misericordia de Dios. Pues a veces ni la entendemos. A veces decimos, yo pensaba que hoy iba a ser un día mejor que el de ayer, porque mira que el de hoy fue difícil. Y a lo mejor piensas que no hubo misericordia de Dios, porque no se resolvió lo primero que tú tienes por delante. El conflicto más grande que tenemos los seres humanos es que la mente mía, o sea, lo que yo pienso, mis pensamientos, son muy pequeños a los pensamientos de Dios. Entonces, lo que tú crees que para ti es más importante resolverse ahora, para Dios no es tan importante. ¿No se acuerdan el domingo pasado que hablaba de Marta y de María? Yo hablaba de unas mujeres que, como le decía en el mensaje, una familia que Dios amaba, que Dios la amaba, que era su amigo, que era su gente íntima a la que ella amaba. Ahora, porque Dios, o Jesús, perdón, porque Jesús se tardó, quiere decir que no hubo misericordia de Dios.
Ahora nosotros sabemos el desenlace de la historia, pero vamos a ponerlo al tiempo presente. Tú que estás viviendo un momento de crisis en tu vida y Dios todavía no ha llegado, te sientes mal y atribulado porque no ha llegado. Él se está dando la buena gana de atrasarse un poco más. Aleluya, Él te ama, Él te quiere, pero lo más importante para Él, todavía está dándote forma. Aleluya, el carácter que Él quiere formar en ti. Aleluya, pero cada día Él tiene una mesa preparada con alimento fresco para tu vida. Pronto, aleluya, Dios va a resolver lo más importante que tú le has clamado. Pero no quiere decir que no hay misericordia de Dios. No quiere decir eso. Porque si es bien fácil, nosotros ahora sabemos el desenlace de la historia de Marta y de María. Pero ahí dice que tardó 4 días. Pero 4 días para nosotros, según la Biblia, son 4 días. Pero para Marta y María, que estaban viviendo el momento difícil, para ellos posiblemente lo sintieron como años. Años en que el maestro no llegaba. Ahora uno dirá, pero es que ellos podían esperar. Si Jesús iba a llegar, que esperaran. Pero el problema no era en mi casa, era en la casa de María. Su nombre es gloria. Es diferente cuando yo lo veo desde mi perspectiva, ¿no? Pero yo quiero decirte en la mañana, hoy claramente, amado, que Dios tiene una porción y un lugar reservado para nosotros. Un lugar tiene una porción, tiene lo que tú y yo necesitamos de día a día. Porque si no hubiese sido por la misericordia de Dios, tú y yo no estuviéramos aquí, ¿verdad que no? Ha sido la misericordia de Dios. Mucha gente no despertaron en la mañana de hoy. Muchos no despertaron. Otros quizás camino a la iglesia no pudieron llegar. Pero tú llegaste a la casa de Dios para escuchar que el Señor te dijo en la mañana de hoy, hay un lugar reservado. Hay un lugar separado. Hay una porción ya lista. En la casa de Dios hay lo que tu alma necesita. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Siempre lo escuchamos decir. Pero cuando nosotros llegamos abatidos, confundidos, agraviados, afligidos, a veces que se nos cuesta mucho poder comprender desde el panorama de nosotros saber que hay una misericordia de Dios. A veces nos preguntamos, pero ¿qué significa misericordia? Misericordia significa el favor de Dios, que tú y yo no nos merecíamos, inmerecido. La palabra gracia es favor inmerecido, un regalo de Dios. Misericordia también es el favor de Dios. Y ambas palabras, mi amado, forman una oración, porque por la gracia de Dios alcanzamos su misericordia. Alcanzamos la misericordia de Dios. Hoy yo te invito a que tú deposites todo lo que te pesa hoy en las manos de Dios. Que tú mismo comiences a buscar el lugar reservado que Dios tiene para ti. Quizás tú no habías pensado que había un lugar reservado, o que tenías que tenerle un lugar reservado a Dios. Yo te invito a que hoy comiences a separar un lugar, un espacio para Dios. Un espacio para Dios. Yo tenía, cuando llegamos aquí, yo tenía una casa y tenía un closet de esos bien grandes, le dicen walking closet. Y ahí yo me metía por ahí escondido. Y me acuerdo que siempre a los niños me gustaban, mis hijas me gustaban. Entonces yo abría la puerta, pero yo estaba escondido. No podían encontrar. Entonces cuando yo veía que se iban del cuarto, yo empezaba a llamar su nombre. Y ella volvía para el cuarto otra vez, corriendo a ver dónde estaba. Y yo escondido ahí. Y para ella era una emoción buscarla. Pero para ella era una emoción encontrarla.
A su nombre, gloria. Así mismo actuó nuestro Dios. A veces nosotros pensamos que Él se escondió, que Él está escondido de nosotros para que tú y yo no lo encontremos. Lo más emocionante de Dios es que tú lo encuentres. Cuando tú y yo lo encontramos, Él se regocija. Porque somos perseguidores de Él. O sea, perseguir a Dios. Perseguirlo. ¿Saben lo que es perseguir? Y nosotros persiguiéndolo todo el tiempo, debemos de nosotros tener esa hambre de Dios, de perseguirlo. Súbelo un poquito, vamos, que se mueve, es que no toca bien suave, todo el mundo empieza a todos los perros empiezan a bajarse y se deslizan ahí. Es importante, hermanos, reconocer que hay un lugar reservado para Dios. Yo te invito a este altar, ya se me fue el gozo, se me fue la oración, se me fue la inspiración. Pero ya entendió lo que yo le quiero decir. Yo te invito a este altar. Es que Él tiene que estar conectado conmigo. Yo le he dicho, tienes que conectarte conmigo. Porque tú le cantas suave y se me acomoda. Vente al altar, yo te voy a invitar al altar. Yo te voy a retar a venir al altar. A que tú hables con Dios, a que tú le digas, Señor, muéstrame el lugar reservado. Yo sé que tú lo tienes, pero yo lo necesito hoy. Yo lo necesito hoy, yo lo necesito. Venga al altar. Dile, Señor, desde hoy en adelante yo voy a reservar un lugar también para ti. Voy a preparar una mesa, voy a preparar, aleluya, como hizo aquella mujer, aleluya, que preparó aquel lugar para el profeta de Dios. Que comenzó a prepararlo, mi amado, ponerle una cama, ponerle una lámpara, a ponerle una mesa, a ponerle una silla. Venga al altar y dile, Señor, en tu presencia